Ustedes saben que a las 7 de la tarde tenemos todos los días que podemos una conversación. En el capítulo de hoy, alguien que quiero, admiro y respeto mucho profesionalmente. Es Martín Siva, que es escritor y es periodista y fue compañero de... Acércate al micrófono. Sí, porque hablo bajo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy un poco preocupado por ese recuerdo que amenazás con traer. Porque... No, lo único que quiero decir es que vos crees que en el periodismo te puede ir bien o mal, y nosotros éramos compañeros junto con, no sé, Daniel Malnati y otros como Augusto Martín Costa. Siva, Augusto Costa, actual que era ministro hincha de Desarrollo jugamos de al Kicillof, fútbol con Augusto, provincia. y estaba un tal Juan Pizorín. Entonces jugábamos al fútbol. Nosotros, Pizorín jugaba en la octava de Argentinos, y era un buen jugador, pero era en la octava de Argentinos. Y yo recuerdo muy bien que un día estoy yendo a la cancha a ver a San Lorenzo y en la radio dicen, en Argentinos Juniors debuta un tal Juan Pizorín. Y Juan Pizorín jugó de 3 ese partido y le sacó un gol en la línea en Negro Bennett. Y Fusco, vos te Sí, sabés, Eduardo vos- Bennett, el Balín Bennett. El Balín Sí, Bennett. totalmente. De Boca era. Y a los pocos tiempos fuimos a una clase de TEA y apareció Juanpi con el pelo cortado. Y le preguntamos, Juanpi, ¿qué pasó? Y me llamó pasarela a la selección. Y Excelente. mientras nosotros seguíamos estudiando periodismo, Juan Pizorín hizo pic, pic, pic. Y yo estaba jugando en la primera de River, en la selección, hizo una cosa... campeón mundial de Qatar Campeón- 1995 Claro. como capitán. Nada, como, chicos, ven, estudien periodismo. Lo habían vendido a la Juventus. Sí, y claro. después viene a River. Sí. Nada, tuvimos el honor de jugar en las canchas de Juan B. Justo con Martín Siva, que Martín juega bien también. Yo llegué a la novena de Platense, ¿Sí? pero era suplente. Bueno, Está bien. está bien. Claro, o sea, suplente, claro, no suplente que entraba, sino suplente que no entraba. Bueno, hizo grandes libros Martín. Entrevistó a Mañeto. ¿Cuántos pueden entrevistar a Mañeto? Él entrevistó horas. ¿Cuántas horas entrevistaste a Héctor Mañeto? Yo hice una historia de Clarín en 2 tomos, que esa fue mi tesis doctoral. Para el primer tomo, Mañeto no aceptó recibirme, pero una vez publicado el primer tomo. Acércate y viendo al- que no sí, había, sí. aceptó 2 encuentros muy largos, uno de 6 horas, otro de 7 horas, y después que se publicó el libro, me hizo una devolución del libro que fue más larga todavía. ¿Y le gustó? No sé si la palabra les gustó, pero hizo como una devolución enfática, que fue muy interesante, porque imagínate, del objeto de tu libro, tema al que le dedicaste 8 o 9 años de tu vida, que te haga una devolución así. La condición es que yo no, como en ese momento yo estaba en la promoción de prensa, la condición fue que yo no podía contar de ese encuentro. Bien. Y luego, Bueno, estuvo muy bien. estuvo muy bien. Los viajes con Evo Morales también. El jefe se llamaba. Sí, Jefazo es como Jefazo. la épica inicial de Evo Morales, y después escribió un libro que fue sobre su derrape, su caída, su... Y después Martín hace una cosa tremenda, hace un giro, a mí me parece, y empieza a escribir literatura, escribe El salto de papá, que es un libro tremendo sobre la relación con su papá, la vida con su papá, la familia y el suicidio de tu viejo. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Jorge Néstor Sivak. Bueno, yo recuerdo estar en el subte, yo no sé si tengo que contar esto, pero lo voy a contar. Nada, fue terrible. Hay un momento en donde Martín se plantea la siguiente ecuación emocional. Esto es del salto de papá. Martín se pregunta, ¿por qué el padre, ante la exigencia de su propio padre, del abuelo de Martín, que lo presionaba, que lo desvalorizaba, que lo menospreciaba en el trabajo, en la financiera, cómo ese sentimiento de apabullamiento, del maltrato de su propio padre, había prevalecido sobre el amor sobre sus hijos? Para tomar la decisión de el salto de papá, de tirarse de la ventana. Qué valiente fuiste, Martín. Yo lloré, estaba en el subte y yo lloré, porque dije, qué doloroso llegar a ese punto, ese nudo en donde, de algún modo, privilegiaste a tu papá, te enfocaste en tu papá y no en nosotros que éramos tus hijos. Sí, sabes que yo, más que un acto de valentía, era como, viste, el murmullo de los padres, ¿no? Claro. En ese caso era como un murmullo que me seguía desde los 15 años. Y yo era como, me recordarás de TEA, bastante pudoroso, y hasta los
hasta que supe del embarazo de mi primer hijo, o sea, cuando supe que iba a ser padre, ahí me vino más fuerte todavía ese murmullo, y era un tema que tenía atragantado, pero siempre de lejos, porque yo creía que los periodistas escribían sobre la vida de los otros, entonces cómo voy a escribir de mi familia, de mi papá, etcétera. Y ahí pasaron dos cosas. Primero es sentir que ese nudo, ese murmullo era muy fuerte. Segundo, encontrar una biblioteca, que para mí eso es muy importante, la biblioteca de los libros sobre los padres. Entonces, bueno, hay 60 libros. Yo tengo en mi biblioteca 2 estantes solo de memoria de padres. Entonces empecé a leer un poco para conseguir una validación, sin compararme con Philip Roth, pero digo, como tantas otras personas escribieron sobre sus padres, y en medio de eso empezar a escribir con cierto pudor, porque era hablar sobre mí, sobre mi intimidad, la de mi familia. El libro incluye un ajuste de cuentas familiar que bueno, vos mencionaste a Samuel, que es el papá de mi papá, y bueno, y me embarqué en ese libro que me llevó un montón de tiempo escribirlo. No podía encontrar la voz de mi papá. De hecho, Gabriela Esquivada, mi editora, yo lo empecé a escribir cuando yo vivía en Estados Unidos. Entonces dijo, la primera parte está muy bien, pero falta la voz. Entonces vine acá a la Argentina. ¿Qué quiere decir que no encontrabas la voz de tu papá? Y porque yo creo que también lo pude escribir viviendo lejos, viviendo en otro país. Eso creo que es. Entonces faltaba la voz. ¿Y cómo encontrás la voz? Yo la encontré hablando con el mundo de mi papá era un mundo muy diverso. Mi papá fue militante comunista y era dueño de un banco. Un barco hubiese sido, creo que mejor que un banco. Pero bueno, pero fue un banco. Entonces, en el mundo de mi papá había generales, el general Lanuse, venía los sábados asados, y uno de sus mejores amigos, Daniel Biglietti, un cantante de izquierda. A desalambrar. Exacto. Y entonces en el medio, una de esas voces que encontré fue a su propio psicoanalista, que fue una experiencia también rarísima. Tremenda. Ir a entrevistar al psicoanalista de tu papá para... ¿Y qué te dijo? ¿Te dio una clave que te aliviara, te hiciera sentir mejor? ¿O no? No, yo era más entender. A ver, fue como todo extraño. Aparte, él grabó, yo grabé, porque él estaba haciendo. Mi papá fue el único paciente que se suicidó. Entonces, en su historial como analista. Y mi papá también era expansivo, gracioso. Entonces, claro, era un paciente que lo marcó mucho por las dos cosas. Entonces, claro, yo estaba ahí en el estudio, el mismo diván donde o sea, no acostado, sino sentado, donde había estado mi papá. Pero bueno, también yo lo pensaba mucho en materia del libro, porque hay un punto que esto no es yo estaba escribiendo un libro, no es que estaba haciendo. Entonces también buscaba, a ver, esto para el libro funciona. Emocional. Claro, sí, ¿no? Pues, si no. Claro, porque las catarsis son las catarsis, y hay lugares para las catarsis, y los libros son los libros. Y tiene que ser una catarsis literariamente exitosa y atractiva, además. Para los otros, que sean. No todo dolor es interesante para los otros leer, que es así. Sí, y esto para mí fue un piletazo en el sentido de, lo publiqué con muchísimo pudor, y el libro tuvo mucho más lectores de los que yo esperaba. Bueno, una película donde Rodrigo de la Serna hace una composición increíble de mi papá, que eso también, o sea, muchos años después me provocó una gran conmoción ver en un cine de Belgrano a Rodrigo de la Serna. Así que bueno, el libro ese tuvo esa vida. ¿Y qué efectos tuvo sobre tu sentimiento sobre el suicidio de tu viejo? Haber escrito y que haya sido tan exitoso el libro, que después fue película. ¿Te modificó el recuerdo o la emoción que te conecta con eso? Vos tenías 15 años cuando eso ocurrió. No, me actualizó mucho la emoción. O sea, me reencontré descubrí cosas de su vida, y mi papá sigue muy presente, pero también es una fantasía esa idea que una vez que uno escribe algo se lo saca encima. No, o sea, mi papá sigue muy presente. No es que el libro cierra un duelo, el libro es un libro, pero no es que, y no tiene en mi caso, no tiene esa capacidad de sanar. Hay mucha gente que escribe y sana, y eso es... a mucha gente le puede pasar, a mí no creo que pueda sanar. Te puede acompañas un duelo, entendés algunas cosas, y también te deja un montón de preguntas abiertas que todavía siguen abiertas, y ya nada, y también es una manera también yo tengo 2 hijos que obviamente son muy importantes, los más importantes de mi vida, entonces también muchas de las cosas de escribir ese libro me hicieron pensar sobre cómo soy como papá. De Carrer, en su último libro, que es sobre la familia. Manuel Carrer.
Arnaud Carro, el escritor francés, centrado sobre su madre, habla bastante esto de las relaciones verticales, que cuando vos escribís sobre tus padres también estás viéndote vos como padre, y hay algo de eso que aprendí durante la escritura del libro. Y después el pudor de hablar en público, que nunca en mi vida pensé, eso también fue lo más extraño de hablar en público, y lo mismo, bueno, ahora que está sucediendo con la llorería, que es una especie de continuidad de ese registro personal. La llorería es el último libro de Martín, creo que es la 4ª edición, es un éxito absoluto y cuenta 3 historias. Uh-huh. ¿Cuáles son las 3 historias? Sí, mira, yo cuando publiqué El Salto Papá, o sea, yo de los 19, desde que éramos compañeros en TEA, mi primer libro lo empecé cuando éramos compañeros, Al lado tuyo, que es sobre el asesinato de un presidente boliviano. Nada que ver, un tema... Martín era así, venía con un sobretodo negro, largo, no hablaba mucho. Yo ahora, pensando para atrás, si esto fue en el 96... Aparte nos sentamos casi juntos al fondo, era como, no tirábamos tizas ni hacíamos nada, pero estábamos al fondo. Sí. Y ya estabas escribiendo un libro. Sí, era como mi tema, Bolivia era mi tema. Entonces ese primer libro, El asesinato de Juan José Torres, era, si querés, una cosa muy... que me quedaba muy lejos. Fue bastante difícil escribir ese libro, pero de entonces siempre tenía un libro. Cuando terminaba un libro tenía uno hacia adelante que quería escribir. Cuando terminé El Salto Papá no tenía un libro. Y estaba muy tranquilo con eso. Durante 1 año y medio no tenía tema de libro y estaba bien. Hasta que empecé a escribir el diario de una separación. Que fue escribir para organizar un poco la desesperación. Ese momento cuando, digamos, todo se vuelve como muy oscuro. Entonces entré en una oscuridad muy grande. ¿Cuál fue el hecho, el evento vital? ¿Qué separación? Una separación que yo no vi, que el narrador no vio venir y que un día le dicen hasta acá. Un día fue así. Claro. Entonces el libro empieza con... ¿No tenías señales o no veías señales? Ninguna señal. O sea, o el narrador no las quiso ver, pero o las negó. Y entonces empecé a escribir ese diario de un tema tan universal como... La separación. Creo que creo que todas las personas en algún momento estuvimos ahí. Entonces, eso me da muchísimo más pudor que escribir sobre mi papá, de modo que no lo pensaba como libro, no era solamente, yo ahí trabajaba en una editorial, entonces escribí compulsivamente todo ese verano para sobrevivir, por eso es un poco exagerado, o para y encontré una serie de rituales. ¿Fue la separación más dura de tu vida? No fue la más, pero fue una así como muy, muy grande. Y en el medio de eso, que eso también es lo que digamos, en el medio de esa escritura, que era una escritura como decís vos, no todo el dolor es para contar, no todo es para... Yo esto lo escribía para organizar los días, para que los días pasen de alguna manera. Y ahí, así como y también me empecé a reír del drama, también me empecé a reír un poco del melodrama. Una vez estaba en el subte y dije, claro, yo creo que ese dolor es único, pero estamos en el subte, en este vagón de los 18, seguro que 17 estuvieron igual o peor que yo. Entonces también me empecé a reír y no tomar tan en serio. Pero lo más importante es que ahí me acordé de otra historia que fue mi mejor trabajo como periodista, así de lejos, que fue viajar de Buenos Aires a Tijuana con un documentalista de la BBC, John Langan. Esto fue en el año 2002. Él era como una estrella de la BBC, había hecho el primer documental de los talibanes, entonces vino con un presupuesto gigante para América Latina y él viajaba solo. Totalmente solo con alguien que era traductor, productor, que era yo. Yo tenía 25 años, yo trabajaba en la revista de La Nata, pedí una licencia y ese viaje que iba a ser de Buenos Aires a Salta, llegamos hasta Tijuana. La historia también es que él después volvió a Medio Oriente varias veces y terminó secuestrado por los talibanes. Es un yonki de la guerra. Hay muy buenos documentales sobre él. Hay una película de Tina Fey donde cuenta también la historia, la comedia. Un adicto a las guerras. Eso, así, pero total y absoluto. Pero bueno, América Latina era como una especie de momento recreativo para él. Entonces, en el medio de ese viaje, contexto 2002, crisis argentina, el ascenso de Chávez, como él se perdió el golpe de Chávez, pasamos muchísimo tiempo en Venezuela, en ese 2002, entrevistamos muchas veces a Chávez, y termina en Tijuana. Pero era un viaje arbitrario de él, que se llama Viaje con un gringo. Eran esas celebridades que anticipaba el estilo de selfies, porque él se grababa con la cámara así, y después hacía autocámara. En ese sentido fue un adelantado, John.
Pero ¿qué pasó? En el medio del viaje, él, cuando estábamos en Caracas, tenía programado el nacimiento de su primer hijo. Entonces él fue a Londres al nacimiento de su hijo, yo vine a Buenos Aires y 9 días después murió mi mamá, que tenía cáncer. Fueron 1 año y medio de tratamiento. Era la primera vez que yo podía salir de la tos de mi mamá, de acompañar el tratamiento, y volví sin saber que iba a morir mi mamá. Entonces, estas dos historias que no tienen nada que ver, un diario y este viaje con John, me conectó con la historia de mi mamá. Entonces, la tercera historia del libro es la vida, la agonía de mi mamá. Y la que está en la tapa del libro es mi mamá en el año 78, nosotros vivimos en Punta del Este, conmigo. Así que la llorería es un poco eso, y tiene que ver con una frase de mi papá, que es a llorar a la llorería, que es una frase que él decía cuando mi papá era hincha de Independiente, yo soy hincha de Independiente, mis hijos no son hinchas de Independiente, y cuando perdí a Independiente... Después vamos a hablar si es posible ese duelo, que tus hijos no sean hinchas de tu equipo. Todo puede ser duelable, sí, pero que tus hijos no sean de tu equipo. Sí, vos viste. No sé, Martín Siva, ¿qué? Sí, vos viste. Ahí a veces el fracaso rotundo como padre. O sea, del más grande lo puedo entender porque era el año del descenso de Independiente y tenía un compañerito, él tiene un compañero en Jardín de Infantes. El mejor momento de Gallardo y su ídolo, el Jardín de Infantes, le dijo, tenés que ser hincha de River. Así que ahora yo voy a ir mucho más veces a River que a Independiente. Bien, Martín Siva, vamos a escuchar música y charlamos un poco más con él de la llorería y un poco de periodismo, de una mirada general. La tarde y la noche se encuentran en la radio. After Office Now, con Diego Senkman. Now.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Y eso es con Ezequiel Marcusi. Bueno, yo les voy a contar que las temperaturas son bajas. Ahora cuando salgan se van a dar cuenta. Estamos en torno a los 13 grados, sigue bajando de a poquito y la mínima mañana va a rondar los 10. O sea que va a cambiar muy poquito durante el transcurso de la noche. La máxima para mañana 18 y el viernes sube un poquito más. Llegaríamos hasta unos 21 grados. Vuelven las lluvias del fin de semana y sin alertas por ahora en el país. Veremos el fin de semana con estas lluvias y tormentas si alguna reviste carácter de alerta. Por ahora, muy tranquilo todo. Ezequiel Marcusi, gracias. Hasta luego. 97.9. Now. Estamos con Martín Sivak, que es escritor, es periodista, escribió grandes libros y ahora va por la 4ª edición de La Llorería. Pero es una experiencia personal, seguramente tiene componente real, algún componente aditivo, como toda literatura, pero participan otras personas de la historia y están contentas las otras personas con haber sido parte de tu libro. El otro día con Jaime Bailey, y te cierro con esto, Jaime Bailey se hacía esta pregunta, o yo le preguntaba, porque tuve una entrevista, le digo, ¿y qué opina el resto de la gente que vos conviviste o te interactuaste o tuviste sexo o una relación afectiva, de que los incluyas, digamos, hagas plata con ellos? Y me dijo, el artista tiene derecho a hacer de todo una obra y de eso se nutre. Como si hubiera ahí un derecho, el arte da derechos. Voy a mejorar la frase. ¿Cómo te fue a vos con, voy a contar cosas de mi familia, voy a contar cosas quizás de alguna relación? ¿Cómo te fue con ese feedback? Sí. Bueno, en el caso de Salto Papá, digamos, una parte de la familia hizo una declaración en contra del libro. Que entiendo que era, a ver, no sé si era esperable, pero bueno, como ahí yo no estaba haciendo una monografía de la familia, sino estaba escribiendo una memoria caprichosa, muy centrado en mis recuerdos y lo que yo decidí contar, no es que estaba haciendo como una especie de historia del diario Clarín. Es una parte de la familia se pronunció en contra. Yo nunca contesté a ese pronunciamiento porque me parece que tenían todo el derecho a pronunciarse. En este caso, no. Para mí hay un límite que es la crueldad. Ese para mí es el límite. No haría mía las palabras de Bailey, que me encanta como escritor, lo he leído. Tomando de carrera, hay un libro de carrera, una novela rusa, donde hay una descripción tremenda de su novia, Stephanie creo que se llama. Entonces para mí el límite es ese, que no haya una especie de crueldad o ajuste de cuentas, más allá que hay partes obviamente que esto es una autoficción, pero no recibí comentarios de ninguna de las personas aludidas, ni en privado, ni buenos ni malos. Nada, un silencio tranquilizador para mí. Primero porque no quería como dirimir en un libro un divorcio. Sí. No fue tan así. Leí tu libro, Martín. No era tan así. Yo ahora voy a publicar. No será una editorial, pero voy a sacar un blog. Y voy a interactuar. Todo es bienvenido. ¿Cuál de los mundos es mejor? ¿Viste? ¿El mundo del periodismo o el mundo de la literatura? Mira, a mí me pasó algo con el periodismo que yo empecé a los 14 años. Yo a los 14 años, desde los 14 dije quiero ser periodista. A los 15 fui a los talleres de periodismo para chicos de Página 12, que estaba en La Nata. Y hasta los 29 años solo concebía ser periodista. Hasta que me echaron de una revista en la que trabajaba. Y ahí me salió una beca para estudiar en Inglaterra y me empezaron a abrir ¿De cuál te echaron? De la revista TXT, la de Castelo, la que el propietario era Hugo Sigman. ¿Y por qué te echaron? Me echaron porque era una revista donde había muchas restricciones sobre los temas sobre los que se podía escribir. ¿Y vos qué hiciste? ¿Presentaste un sumario inconveniente? No, yo tenía más de 20 notas. Y mirá qué curioso, mirá lo que me traes. Esto pasó hace 20 y pico de años. 20 y pico de años, en el 2003.
la persona que estaba a cargo de la revista, digamos, fue la que decidió mi despido. Yo había llegado con el grupo de María O'Donnell, Santiago O'Donnell, y yo fui uno de los despedidos, y no era por baja productividad, porque cuando había restricciones para escribir, yo empecé a escribir de espectáculos, o sea, como yo seguía cumpliendo, no es que me fui a, no sé. Entonces, la persona que me despidió, el otro sábado en la Feria del Libro, yo no la veía desde ese despido, y se acercó alegremente a saludarme, como si nada hubiese ocurrido, y así como incluso hasta efusivamente. Y le dije, ¿vos te acordás la última vez que nos vimos? No, vos me echaste. Bueno, fue una decisión de la empresa. Le digo, no, vos me echaste. Entonces que vengas acá como sonriente, no, vos me echaste. Ay, me muero de ganas de preguntarle a Martín Siva, ¿de quién estamos hablando? No me quiero hacer misterioso, pero fue justo hace imagínate, después de 22 años, nada, es como cuando te echan, a mí me echaron 2 veces en mi vida y me marcaron eso. En ese momento no tenía hijos, me las arreglé, me salió la beca para estudiar en Inglaterra, en un sentido fue bueno, o sea, ese despido, no es que me quedé atragando, me molestó mucho la falsedad de alguien que te echa y como que... Pero estabas en blanco, aparte, como periodista, ¿no era? ¿Perdón? Estabas en blanco, digo, como periodista. Sí, yo era claro, viste, porque en general se utiliza hoy que más los contratos y son somos contrapropistas los periodistas. Fui despedido, era empleado, y entonces esto tiene que ver con los mundos. Entonces, hasta ese momento, hasta los 29 años, era yo estudié sociología en la UBA, que fue una muy buena manera de complementar, y fue como también me daba un poco de salir de la urgencia del periodismo. Fue muy buena la carrera sociología de la UBA de la década, de mediados de la década del 90. Después empecé un poco de docencia, después fui gerente editorial del Grupo Planeta, después escribí, o sea, hice un poco así, de todos esos mundos, te diría que todos y ahora todos conviven un poco. Ahora de periodismo hago entrevistas para El País, o sea, no hay uno en el que tampoco se puede vivir de los libros, como vos sabés, entonces como que eso me obliga a tener varios oficios. Me gustó, por ejemplo, yo a Planeta entré de grande, aprender un oficio de editor de grande también fue como algo muy bueno, de modo que trato de que convivan de la mejor. Y la docencia, a mí me gusta, yo di clase en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, y en Ditela, en la maestría, que tuve una destacadísima maestranda aquí presente. Estamos con bueno. No me acuerdo la nota. Sí. Es Martín Siva, que estamos hablando con él, tenemos un ratito más, está presentando La Llorería, 4ª edición. Hay que agotar una edición, hay que agotar 2. Imagínate 4 ediciones. Nacho Fusco. ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Los nombraste? Sí, tienen 15 y... Perdón, cumplió 16 el lunes. Cumplió 16 el lunes. Feliz cumpleaños. Está en cuarto año. ¿Y leyó libros? O los libros. No, yo perdón, no, Nacho, sé que No. Si lo había leído o si cuando lo lea... No, yo no. Te da por ejemplo, intriga. la primera vez que le compartí un artículo mío a mi hijo, que él es muy hincha de River, muy fanático de River, fue que en enero entrevisté al presidente de River. Fue la única vez que le dije, léelo porque te va a interesar, porque, o sea, lee todos los días, entonces, pero después no leyó El salto de papá. Fuimos a ver la película juntos, que fue fue un momento, pero no leyó los libros, ni tampoco yo estimulo mucho que lo lean o considero que sea importante. ¿Y con la peli qué pasó? A ver, yo fui con muchísimo miedo porque, bueno, es una historia que se puede ver solamente con algo totalmente dramático. Y por suerte, y eso me provocó un alivio, o sea, yo fui al cine pensando, ¿qué va a ver mi hijo ahí? Mi hijo ahí tenía 11 años, sabía que iba a ver la escena del suicidio de su abuelo, y se enganchó con cosas más chicas, porque fumaba tanto, tomaba TAB, porque en la película aparece TAB, que era esta gaseosa. Entonces se enganchó con las cosas que para mí fue. Entonces salimos del cine, fuimos a tomar un helado ahí cerca de Cabildo y Juramento, y caminamos a nuestra casa. Y ya está, y por suerte, no sé, por suerte, no, tienes esa relación un poco, si crees, más distante. Mi hijo más chico es mucho más emocional. De hecho, la tapa de La Llorería la eligió él, o sea, cuando con la editorial decimos que estuviera mi mamá en la tapa,
había un bolso con fotos viejas, y como él se vio muy parecido al ruidicito de la foto, dijo, es esta, y entonces él sí habla mucho de sus abuelos, tiene 3 años y medio, entonces son como tienen una relación muy distinta. Igual, obviamente que no voy a hacer una versión para niños del salto de papá, ni voy a hacer nada que lo obligue a leemos otras cosas. Estamos con Martín Sivak. Creo que fue en Seúl Radio una entrevista que te hizo Hernán Iglesias Silla, me parece de las más interesantes de la serie, que yo la recomiendo. Y ahí contaste sobre la hipocresía de un medio en donde laburabas de izquierdo, de centroizquierdo, progresista, y en realidad estaban todos en negro y qué sé yo. Eso puede pasar en centroizquierda, centroderecha, no es propio de un espacio político. Pero ¿cómo ves vos al progresismo hoy, en el péndulo argentino, donde hay un espacio ahora de derecha o de libertario? Ya no sé cómo encajarlo, pero claramente el cuadrante de centro. Venimos de un Alberto Fernández kirchnerismo. ¿Qué te parece que es reivindicable del progresismo? ¿Qué va a sobrevivir y qué va a vitalizarse o no del progresismo? Es muy grande la pregunta, sí, pero a ver, hay un riesgo que es la caricatura fácil, ¿no? Pensar que el progresismo es una suma de lugares comunes y de clichés que se van repitiendo. Y de hecho se usa más como denostación. Es poca gente la que dice soy progresista, ¿no? Funciona más como denostación. A lo que hace referencia era la revista de La Nata, donde nosotros hacíamos grandes denuncias en contra de la evasión fiscal y nos daban un sobre con un cuarto de nuestro sueldo. Ahí aplicaría la imagen de ensobrados, eran ensobrados en otro sentido, pero era parte del sueldo en negro. Y creo que una parte era un cuarto en eso y en ticket canasta. Era una combinación de situaciones. Ahora, con esto no me estoy subiendo al banquito a reclamarle. Era una revista, obviamente, que no se podía sostener y era parte de la dificultad de los medios para sostenerse. A mí lo que más me molesta son los dobles estándares, las impostaciones. Y bueno, también trabajé un tiempo en el diario AR, donde también había, digamos, que el diario nació con estos bríos y con esas ínfulas del progresismo, y después los accionistas no se corresponden, o sea, no defendieron muchos de esos valores en el día a día del diario. ¿En qué sentido? No, en términos generales tampoco quisiera ampliar tanto porque el diario todavía existe, pero ¿entendés? Es eso doble estándar. A mí, digamos, lo que más me fastidia, bueno, esta revista también, la que me echaron también, es ese, creo que esos dos, o sea, mi ley también se explica por estos dobles estándares del progresismo, es decir, hablar en contra de la evasión fiscal y pagar a los empleados en negro, escandalizarse en contra de los empresarios y replicar peores prácticas que otros empresarios. Entonces, no es que mi ley se explica por eso, pero yo le prestaría atención a eso. Y creo que en el sentido del progresismo, como que es, evidentemente, hay una necesidad de una reinvención en muchos sentidos, de revisiones y de pensar como no repitiendo las fórmulas, sobre todo las del comienzo del siglo XXI, con la famosa ola rosa, que en un contexto de crecimiento de América Latina, es cierto, hubo baja de la pobreza, mayor distribución de la renta, pero después todas las experiencias terminaron muy mal. La que yo mejor conozco es la de Bolivia, la de Evo Morales, por quien sentí una gran cercanía, una gran afinidad, pero ayer un juicio por trata por embarazar a una chica de 15 años. Entonces eso es un derrumbe grande. Entonces me parece que toda está ahí, ni hablar del caso Venezuela. Por eso el tema es hacia adelante, cómo se va a reinventar. No lo tengo claro. Para mí son las preguntas que me hago. Y evidentemente también el manejo de la economía también amerita como una revisión mayor sobre qué hacer, y me parece que en eso están. ¿Algo más que quieras agregar? Te pido una carta más ahí con respecto a qué se te ocurre. Sobre ¿Qué cosa observás? Porque en algún momento vas a tener que proponer una fórmula, un plan. ¿Qué habría que revisar como pregunta final? ¿Sabes qué? A mí es lo que más o sea, me pregunto mucho cuando veo esta seguidilla de declaraciones que van desde Kicillof hasta Máximo Kirchner hablando de la cuestión fiscal. Digo, acá algo está pasando, pero me parece que no hay como más allá de eso,
a ver, qué hacer hacia adelante, me parece que es como una cosa... ¿Qué una declaraciones? ¿A cuál te referís? No, las últimas, la semana pasada, pero en general como que hay nuevas preguntas sobre... de hecho, son las cosas que más me arrepiento es no haber estudiado economía, que siento que todos los periodistas deberíamos estudiar... o sea, en vez de TEA, creo que Augusto Costa, nuestro compañero, estudia economía y TEA, y se quedó por economía, claro. Entonces, pero de frases como de cierto acuerdo con el equilibrio fiscal o todo lo contrario? No, al contrario, no, como revisando esa idea que el equilibrio fiscal no importa, que la inflación no importa. Es decir, me parece que esas revisiones me parece que son nuevas, son importantes, y no es que estoy pensando que el futuro está atado a las declaraciones de Máximo Kirchner, que cada vez está como más desplazado. Bien, ¿podríamos seguir? No podemos seguir, porque es el tiempo, Mariano Miraglia, es el tiempo. ¿Hay que echarlo? Yo hago lo que vos me digas, si hay que echarlo, bueno, lo echo. Bueno, no lo echo, lo despido, porque fue un gran gusto charlar con... sobre la del estribo, como dice Mariano Miraglia, algo más? Yo quiero una mirada del periodismo, ¿cómo lo ve? Dale. Porque también está ahí... Yo soy bastante optimista, o sea, ¿Sí? con todas estas cosas apocalípticas sobre el fin del periodismo, yo creo que mientras se escriban buenos artículos, mientras haya buenos programas de televisión, ¿puedo elogiar tu programa de televisión de la noche o queda muy chupamedias? No. Queda chupamedias. Bueno, le estaba diciendo que el único programa que yo veo a la noche es el de Diego. Mientras haya buenos programas, buenas columnas, buenas entrevistas, como también las tuyas, a quien soy muy lector de La Nación. La Nación se convirtió en mi diario de cabecera de lejos. Entonces, mientras exista eso, va a haber ahora sobre la sustentabilidad, sobre inteligencia. Eso me parece una discusión mucho más grande que no la podemos saldar en pocos minutos. Pero no es que la inteligencia artificial se va a llevar por el periodismo y que... No, yo creo que no. Martín Sivak, La Llorería, hiper recomendado. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la charla y todo. Gracias. Now.